¿Cómo están, amigos? Hay un pequeño detalle, como dice la pastora, se acabó Proverbios. Pero no estamos tristes porque estamos leyendo nuestro capítulo diario, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? No me digan que domingo otra vez. Entonces, ¿qué capítulo leyeron? Ok, vamos a terminar hablando de Proverbios. Hemos hablado de que tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, tenemos que cuidar nuestra familia, hemos hablado de los padres, hemos hablado de la juventud, pero hoy vamos a hablar de un tema muy serio que nos atañe a todos. Y ese tema es finanzas. Unos estamos llevando excelentes finanzas, ¿verdad? Nos alcanza para ofrendar, para diezmar, para ayudar al prójimo, para irnos unas vacaciones a Cancún. Pero hay algunos que también estamos batallando un poquito y dice un libro, ¿cómo llego al final del mes? Pero por eso hemos decidido no tomar esta parte yo solo, sino que vamos a tener dos amigos que nos van a ayudar a poder hablar de las finanzas. Uno de ellos es mi amigo Jorge. Nuestro amigo Jorge ha decidido ser todo un emprendedor. Después de una gran preparación que ha tenido, ha decidido hacer esa parte de emprendedor. Y también quiero que me ayuden a recibir a mi amigo Omar. Nuestro amigo también se ha preparado, pero él ha decidido ahorita estar en una empresa. Pero juntos vamos a llegar a lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Muchas gracias, amigo. Les pido una disculpa para los que les damos la espalda, pero estamos haciendo hacia la cámara. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues amigos, es un gran placer estar con ustedes. Qué bueno que aceptaron este reto. Gracias por aceptar esta invitación. Nos sentimos muy contentos en poder escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que lo han podido llevar a la práctica, y hoy por hoy pueden enseñarnos, tienen toda la autoridad para enseñarnos. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, amigo. Gracias a Dios principalmente por la oportunidad y el privilegio que nos da de pertenecer a su reino, ser sus hijos, ¿no? Darnos una nueva identidad y formar parte de nuestra iglesia, la realidad. Y creo que yo siempre que tengo la oportunidad lo expreso. Para mí es un honor, es un placer ser parte de esta iglesia. Yo llegué después del primer año de fundada esta iglesia y realmente mi corazón está entregado para poder aportar todo lo que Dios me ha enseñado y con amor, ¿no? Compartir aquello de lo cual yo he aprendido. Muchas gracias también por la invitación. Gracias, amigo. ¡Vamos! Mi amigo Jorge. Sam, muchas gracias. A diferencia de Omar, ya llegué un poquito después, pero a través también de la oración, de estar en comunión con Dios, me ha confirmado pertenecer y estar aquí. Estoy muy contento y toda la gloria sea para Dios, que nos permite saber un poquito más acerca de su palabra, de su voluntad y poderla transmitir. Excelente, vamos, amigo, vamos. Creemos que las finanzas tienen que ver con nuestro diario vivir. Nos aquejan a cada uno de nosotros, pero también a nuestra familia, también a las cosas que hacemos cada día, pero también pueden llegarnos a afectar en la relación que tenemos con Dios. Por eso tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que es bueno hablar de finanzas? Ok. Bien, considero que es algo importante porque hoy en la actualidad pues todos tenemos, ¿verdad?, redes sociales
y recibimos diariamente información que no del todo es verídica. Y creo que a veces aceptamos verdades que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Es complicado porque eso nos lleva a tener y a estar en situaciones vulnerables en el área financiera. Pareciera que el tema del dinero en la iglesia es algo que no se debería de contar, que no se debería de hablar. Algunos nos podríamos empezar a incomodar, pero entonces dejaremos de hablar de una parte de la Biblia. Y al dejar de hablar de una parte de la Biblia, estamos diciendo una verdad a medias. Y una verdad a medias, pues es finalmente mentira. Entonces creo que es importante que podamos conocer lo que dice Dios acerca de las finanzas, y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Wow, muchas gracias. Creo que necesitamos saber finanzas para estar plenos, porque a veces estamos plenos en lo espiritual, estamos plenos en la familia, en el hogar, pero si no aprendemos a llevar esas finanzas como dices, no se cierra esa parte, ¿no? Amigo Omar, ¿tú qué piensas? ¿Por qué debemos de hablar de finanzas? Creo que la importancia radica en que es parte de nuestro diario vivir, como lo comentabas, pero también es parte de las decisiones que nosotros constantemente estamos tomando. Y algo que es un principio que Dios ha establecido en su palabra y del cual a lo largo de los años he podido aprender, y es algo que nosotros aquí como iglesia intentamos transmitir, es que todo lo que tenemos no nos pertenece, no somos los dueños absolutos, solamente somos administradores, ¿no? Hay una palabra que me gusta mucho, que es la mayordomía, y ese hecho es, necesitamos ser muy buenos administradores de los recursos, no solamente financieros. Creo que aquí también es algo importante. ¿Por qué? Porque algo que nosotros tenemos es tiempo, dinero, esfuerzo, energía, relaciones, influencia, etcétera, ¿no? Podría continuar, pero creo que una de las partes importantes es que aprendamos a ser buenos administradores, y lo hagamos no como parte, o no partiendo desde nuestras necesidades, desde las carencias que hemos tenido, desde la fachada que a lo mejor en ocasiones queremos dar hacia las demás personas para no sentirnos vulnerables, para no sentirnos menospreciados, porque a veces no manejamos toda nuestra vida y particularmente nuestras finanzas muy alrededor de esta situación. Y creo que también hay una frase que a mí me gusta, que es el ser rico no es aquel que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y en esa parte a veces asociamos mucho el tema del dinero, de las finanzas, con el ser ricos, y esto no tiene que ver con esta parte. Ahorita creo que vamos a verlo, pero si les puedo platicar un poquito de mi experiencia, y por qué yo también me empecé a meter en este tema de las finanzas con base en lo que la palabra de Dios dice, es porque yo vengo de un contexto familiar no quisiera decirlo carente, pero sí limitado, ¿no? Muy limitado. Aquellos que no conocen mi historia, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años, nos quedamos a cargo de mi mamá, pero aparte mi mamá trajo a mi bisabuela con nosotros, y éramos 4 dependientes de una sola persona. Entonces eso nos hacía estar muy apretados. La verdad es que yo inicialmente hice, creo que parte de mi identidad financiera en estas carencias, y lo que encontré, ¿no? cuando llegué a la palabra de Dios, es mucha de esta libertad de la que tú mencionas, esta paz que a lo mejor podemos experimentar, esta paz de que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias complicadas, y saber que nuestra vida no depende de nosotros, no somos autosuficientes, sino es Dios dándonos estos recursos conforme a nuestras capacidades, como nos lo enseña en la parábola de los talentos, ¿no? Dios le dio a todos, a los 3, diferentes cantidades de talentos, pero la palabra de Dios dice que era conforme a su capacidad. Entonces, esto ya entendimos que es importante. Ahora el siguiente paso es tomar acción, tomar responsabilidad y comenzar a aprender para poder practicar, que es lo que nos hace ser sabios, que eso es lo que hemos visto, ¿no? En estas semanas. Ok, muchas gracias. Creo que con lo que nos está diciendo mi amigo podemos también saber que no importa cuánto ganamos, si ganamos mucho o poco, no tiene que ver con la administración. O sea, me refiero que no porque ganes poco significa que no debes de administrarte,
o ganas mucho y dices, no, pues tengo mucho, no es necesario administrar. Muchas gracias, amigos, pero quiero también preguntarles de quién proviene realmente el dinero y los bienes que tenemos. Hacemos un esfuerzo, vamos comprando cosas día a día, vamos teniendo dinero, pero ¿de quién proviene realmente el dinero y los bienes que tenemos, Jorge? Ok, Sam. Antes de dar la respuesta a esa pregunta, me gustaría agregar, nuestra identidad no la define lo que tenemos. Ok. Nosotros definimos lo que tenemos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se va a utilizar en el reino de Dios, en nuestra vida? Recuerdo, Judas estaba guiado por sus deseos hacia el dinero. Y cuando lo tuvo, se dio cuenta que no suplía lo que necesitaba. Y traicionó. Hizo todo lo necesario para obtenerlo. Y una vez que tenía su identidad en el dinero, cuando lo tuvo, se mató. Esto quiere decir que no podemos estar buscando desesperada y afanosamente el dinero, porque hay ejemplos en la Biblia que nos muestra que cuando lo tuvieron, finalmente no encontraron lo que estaban buscando, que es esa paz, que es esa bendición, ese amor, esa tranquilidad, porque esa solamente la da Dios. Y vemos el otro caso, Pedro lo negó porque tenía miedo. Él tenía miedo de todo lo que estaba sucediendo, pero su identidad estaba en Cristo. Entonces, cuando él se equivocó, cuando él lo negó, por todo el amor que Cristo le había dado y su base estaba en Cristo, pues hoy sabemos quién es Pedro. Entonces, tenemos que identificar bien en dónde está nuestro corazón y qué es lo que define nuestra identidad. Job dice, Dios dio, Dios quitó. Y alabado sea el Señor. Habrá temporadas en las que el Señor nos permita administrar mayormente, hay temporadas en las que nos permite administrar regularmente y hay temporadas en las que no sabes por qué administrar porque no tienes, pero todo sea para la gloria de Dios. Con relación a de quién pertenece todo lo que está aquí, a ver si alguno de ustedes me ayuda. ¿Qué dice Génesis 1:1? Fuerte. ¿Por qué les digo fuerte? Porque lo tenemos que tener guardado en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Alguien sabe quién es Mark Zuckerberg? ¿Quién? Rápido. ¿Creador de qué? Steve Jobs. Y un morenito altito del número 23. Por ahí va. Bueno, sirve que me acuerdo que en la secundaria mi número de lista era el 23, ¿no? Excelente. Bueno, Michael Jordan, estas tres personas crearon algo y son dueños de las regalías y de todo lo que genera lo que ellos crearon. ¿Qué nos permite pensar que si la Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra, nosotros somos dueños de algo? Dirían por ahí, ¿verdad? Ahora que estamos ahí con los chavos, y el primer facto, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, no eres dueño de lo que Dios te ha encomendado. Sorpresa. Otra vez dile, no eres dueño de lo que tienes, es prestado. Y entonces después vendría otro facto, ¿verdad? Y dice Ageo 2:8, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. Dile al que está a tu lado, lo que tienes en tu bolsillo es del Señor de los ejércitos. Entonces creo que este argumento echa al piso toda soberbia de nuestra parte que pueda haber, es que yo trabajo, es que yo me esfuerzo, es que doblo turno, es que mi inteligencia, mi sabiduría, mi carrera. No, todo le pertenece a Él. Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él es el dueño del oro y de la plata. Cuando tienes esa parte clara en tu mente, entiendes que el que te va a bendecir y el que te va a proveer es Él, no eres tú. Entonces,
conviene más alinearse a la voluntad de Él que alinearse a tu voluntad. Porque cuando tú haces la voluntad de Él, Él va a encaminar y va a proveer todo lo necesario para que tú cumplas el propósito de tu vida conforme a su voluntad. Proverbios, acuérdense que estamos en la serie, ¿verdad? De Proverbios dice: honra al Señor, ¿a quién? Al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Fíjense, muy importante, todo lo que tienes, busca que todo lo que tienes pueda honrar. Si tienes una bicicleta, que sirva para honrar a Dios. Si tienes un carro, que sirva para transportar cosas de Dios. Si tienes una casa, que sirva para honrar a Dios. Si tienes un celular, que sirva también para honrar a Dios. Entonces tú, cuando empiezas a honrar a Dios, fíjense lo que viene: y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Si nosotros buscamos hacer su voluntad, Él no solamente nos va a dar, no solamente nos va a abastecer, Él va a hacer que se derramen las cosas que necesitamos. Y gracias, amigo Jorge. Creo que podemos aprender de esto, que tenemos que meter a nuestras finanzas a nuestro Señor. Él añade, Él da más. Nosotros podemos dar una parte, pero al final creo que muchos tenemos testimonios cómo Dios nos ha bendecido, y a veces mucho más que nuestro propio esfuerzo. Tal vez en salir a un viaje, tal vez el comprar una casa, tal vez algo que te querías comprar, a veces cuando Dios pone esa parte que te faltaba. Entonces creo que también es de fe. Mi amigo Omar, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo define la Biblia la verdadera riqueza? Ok. Creo que es una buena pregunta, porque de aquí parten muchos conceptos con los que nosotros después batallamos o vivimos equivocadamente. Y en la Biblia realmente Dios hace más énfasis en que nosotros tengamos una vida plena, una vida próspera y una vida en abundancia. Y esto justamente no radica solamente en la acumulación del dinero como una riqueza, ¿no? Se enfoca más también en el tema de que esto es algo que necesitamos formar en el carácter, en nuestro carácter, y atesorar en nuestro corazón. En Proverbios 15:16 dice: más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Aquí nos denota, ¿no? Realmente que el punto principal es que nosotros podamos tener tranquilidad, paz, que son los puntos que mencionábamos anteriormente. Y una de las cosas principales que Dios quiere formar para nuestras vidas es que aprendamos a ponerlo en primer lugar. Esto está muy relacionado con la honra, ¿no? Honrar a Dios significa esto: pensar primeramente en Dios, tener sabiduría, busca a través de la vida en abundancia y de esta transformación que Dios trae a nuestra mente y a nuestro corazón, es que vivamos con un corazón en paz, que vivamos íntegramente, ¿no? Creo que eso es algo que a veces en la actualidad nos cuesta trabajo, porque ya ahora es muy sencillo y muy fácil romper los principios, ¿no? Todos los principios morales realmente nacen en el corazón de Dios. No es algo que el hombre haya inventado, es algo que, independientemente de en qué país o región las personas vivan, este sentir de qué es lo que estamos haciendo, lo correcto o lo incorrecto, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no? También está relacionado con el tener unas relaciones sanas. Esta parte de poder vivir en paz, en tranquilidad, en abundancia, es la capacidad que podemos desarrollar para poder bendecir a los demás. La Biblia es muy clara en esta parte, que aquellos que tienen, no es para ellos mismos, sino también es para bendecir a las demás personas. Entonces, al final, la Biblia nos enseña que la sabiduría vale mucho más que la acumulación de las riquezas. Ok, sí, creo que esto que acabas de decir es increíble, ¿no? Porque a veces pensamos que entre más ganamos, más puedo subir mi estatus de vida, ¿no? Y me voy proyectando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero
Creo que es un buen principio que podemos aprender en sí puedes tener una mejor vida, gracias a Dios por lo que Dios te está dando, pero también no olvidarnos de los demás. Creo que siempre hay alguien que ayudar, siempre va a haber alguien en que podamos bendecir. Sí, y nada más quisiera agregar aquí tantito, es porque si nosotros no tenemos un corazón sano, realmente no importa cuánto tengamos, cuánto logremos, jamás va a ser suficiente para nosotros, ¿no? Y eso es lo que va a corroer nuestra relación con Dios y nuestro corazón. Ok, sí, llegamos, no sé si les ha pasado que pues llegamos a tener algo de sobra en la cuenta bancaria, en la cartera, y ya empezamos a hacer nuestra acumulación, ¿no? Ya utilizamos que la alcancía, que el lugar secreto, que en el calcetín, y ya empezamos a acumular, empezamos a tener más dinero. Pero yo tengo una pregunta para Jorge. Oye, ¿es malo tener muchas riquezas? ¿Es malo acumularlas? ¿Es malo que yo tenga mis 50 millones de pesos ahí guardados? Comparte, ¿no? Comparte. Sí, Sam, ponlos, pásalos para acá un poquito. Ok. Lo que no dije que son bolivarianos. Ah, bueno. Pues vamos a ver qué dice, ¿verdad? La escritura. Dice 1 Timoteo 6, 9 al 10, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan apartados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desvivido y han perdido la fe verdadera y se han causado heridas dolorosas. ¿Cuántos, a ver, pues aquí cuántos hay enamorados? Amén, sí. Mucho. Ok. A ver, recuerden cuando estaban buscando, ¿no? Ligarse, tener a su novia, a su novio. ¿Qué es lo que hacían ya cuando les dijo que sí? ¿Qué hacían las primeras semanas? Los primeros días. ¿Cuánto tiempo hablaban con ellas o con ellos? Diario, ¿verdad? ¿Cuántas les llevaron rosas? Flores, ¿verdad? Y les decían y les contaban. ¿Se acuerdan, verdad? Qué hermoso es el amor. Bueno, pues hay personas que así aman el dinero. Todo el día se la pasan hablando los que tienen de lo que sí tienen y los que no tienen de lo que no tienen. Total, que he conocido ricos, muy ricos, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Wow. Repito, ricos tan ricos que lo único que tienen y que son pobres es dinero. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Hablas más de lo que te hace falta, de lo que necesitas, o hablas más de lo que es Dios para ti? Del poder que tiene Dios en tus finanzas. Como bien ya lo mencionaron, no significa que si ganas más, vas a tener más. De hecho, me he dado cuenta que a veces el ganar más te implica gastar más. Entonces, no hay que amar el dinero. ¿Se acuerdan de un joven que se presentó a Jesús y que le dijo, maestro, yo he hecho esto y soy bueno y hago y sé y he estudiado y desde joven me enseñaron y soy perfecto? Y le dice Jesús, te falta una cosa. ¿Sí se acuerdan qué le dijo que hiciera? Ahí dice que Jesús le amó. O sea, Jesús vio que sí es cierto lo que estaba haciendo. Y ese joven es como muchos de nosotros. Conocemos, enseñamos, ayudamos en la iglesia, servimos, venimos los domingos, los miércoles, los lunes, los jueves, bueno, estamos todo el tiempo aquí. Pero el Señor nos dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los que lo necesitan. ¿Y qué le pasó al joven? Dijo, sí, Samuel, te hace falta otro carro. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dice la Nueva Traducción Viviente que hizo una cara larga, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Guarde en su corazón. ¿En dónde está colocado su corazón?
Dice Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus finanzas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué es todo? Si ahí dice que debes de amar al Señor con todo, ¿por qué cuando viene la escuelita de verano que vamos a apoyar a los niños y les vamos a mandar comida y recursos y todos decimos? Amén. Híjole, es que, no, dice Proverbios 23, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Aún generar riquezas tiene un stop, debe de haber un momento en el que debes de ser sabio. ¿Por qué? Porque hoy conozco muchos líderes o muchas personas que han tenido dinero y no supieron ser sabios y se llevaron a la familia. Dijeron, sigue el siguiente puesto, no le hace, son 2,000 pesos más a la quincena, ni modo que no vea a mi esposa, ni modo que me cambien de ciudad, ni modo que la vea cada 15 días, ni modo que deje de congregarme. Por su afán hacia las riquezas se han quedado sin familia, por su afán a las riquezas se han quedado sin iglesia, se han quedado sin el creador del cielo y de la tierra. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque la sabiduría, porque les saldrán alas, y se irán volando como las águilas. La Biblia no menciona que esté mal enriquecerse. Salomón, ¿cómo era? Abraham, Moisés. ¿Pero qué tenían estas tres personas en común? La presencia de Dios y honraban a Dios. No está peleada las riquezas con nosotros, pero tenemos que tener la sabiduría de Él. Me llama mucho la atención eso que dices del joven rico, porque tenemos que trabajar. Todo dice la Biblia, ¿no? Que el que trabaja, que coma. Y a veces en la vida podemos afanarnos más por el dinero que se va a quedar en esta tierra y no por lo eterno, no por lo que Dios ha puesto. Creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a servirle a su iglesia, de alguna forma. Todos tenemos que tener una función en la iglesia, pero si me estoy afanando en trabajo, para poder acumular, para tener algo, para poder resolver los problemas, ahí es donde muchas veces puede entrar el afán. Entonces, ¿es malo tener riquezas? No. Es malo vivir afanado para enriquecerme. ¿Estamos? Mi amigo Omar, ¿cuál es la actitud hacia el trabajo que nos conduce a la prosperidad? ¿Crees que si yo tengo 3 trabajos, duermo 2 horas, puedo hacerme próspero más rápido? No, definitivamente, principalmente físicamente es casi imposible, ¿no? Es insostenible un estilo de vida de esa forma. He conocido a varias personas que teniendo este estilo de vida han sufrido estragos en el tema de salud, ¿no? Y han necesitado ya reducir o bajar el ritmo a ese estilo, ¿no? Pero creo que ¿cuál es la actitud, ¿no? Yo en esta empresa que llevo, gracias a Dios llevo 9 años, voy para 10 años, y creo que algo que también he aprendido acerca de la Biblia sobre esta situación, pues es que uno necesita trabajar con excelencia, ¿no? Dios nos llama a ser excelentes en todo lo que hagamos. La Biblia dice que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Me gusta mucho un proverbio, es Proverbios 10:4, y dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y a veces la pregunta es: ¿y qué es diligente y qué es negligente, no? Realmente me gusta mucho cómo lo resumía mi suegra. Decía que ser negligente es hacer lo que debes de hacer, cuando lo debes de hacer y de buena gana, ¿no? Prácticamente sería esa parte. Más allá de qué tan pesado es o qué tanto puedo yo dedicarle al trabajo, Dios mismo, cuando le asignó la tarea a Adán de cuidar el huerto y de darle nombre a los animales, fue realmente el primer trabajo, ¿no? Y eso necesitamos tomarlo como una bendición, porque así es, ¿no? Es la herramienta, es el instrumento que Dios utiliza para proveernos de estos recursos financieros
que es con lo que realmente aquí entre nosotros pues interactuamos y es importante y necesario, pero también verlo de la forma en la que el trabajo, aparte de proveernos, ¿no?, económicamente, también forma en nosotros este carácter de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, cambiando esa mentalidad, ¿no?, a veces de decir, híjole, no me quiero levantar porque ya no quiero trabajar, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos, cambiar ese chip. Y también creo que está muy relacionado con la identidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a veces cuando no tenemos esa identidad correcta de quiénes somos, por quiénes somos, ¿no?, realmente por lo que hacemos y por lo que tenemos, es lo que también nos hace estar en los lugares y disfrutar de nuestro trabajo para poder hacerlo con excelencia, demostrar a Dios en ese lugar también y poder disfrutar de esa herramienta que Dios nos ha dado para poder proveernos. Ok, muchas gracias. Yo tengo algo en mi mente y la primera es trabajo. ¿Qué piensan si hablamos de mi trabajo? Si mi trabajo no me gusta, si mi trabajo no es lo que quiero, rápidamente, así un consejo, así súper rápido, ¿qué puedo hacer? O sea, porque a veces estoy en un trabajo donde me cuesta, donde no es lo mío, pero creo que también existe algo que podemos prepararnos. Salomón dice que todo tiene su tiempo y que el joven tiene que estudiar. Hola. Porque todo tiene su tiempo. Pero ustedes, ¿qué pueden decir a cuestión del trabajo? O sea, ¿ustedes les gusta su trabajo? ¿Les gusta lo que están haciendo? ¿Se tuvieron que esforzar? ¿Tuvieron que hacer? Porque seguramente cuando eran jóvenes también ahí brillaba la puerta de la diversión express, ¿no? Así de primero diviértete y luego trabaja. Y muchas veces tuvieron que cambiar esa parte de decir, no, ahorita es mi tiempo de estudiar y ya después podré hacer lo que me toca. Sí, recuerdo el primer día que venía de una tortillería, o en la primera semana, generalmente por el calor se te levantan o se te hacen ámpulas en todas las yemas de los dedos. Y venía en el camión con las dos manos así sin poderme sujetar, ¿no? Porque estaban con ámpulas y estaban sangrando mis 10 deditos. Entonces entendí que no era algo que me gustaba, no era algo que deseaba, no era algo para lo que había estudiado, pero estaba agradecido porque ese era el sustento para poder llevar al médico a Gina. Entonces encontré ese propósito porque aún no conocía a Dios. Y hoy sigo teniendo ámpulas, sigo vendiendo tortillas, pero sé cómo el Señor me preparó desde ese día hace 20 y tantos años al día de hoy. Creo que si tú, como lo dijo ahorita Omar, si tú has dado tu excelencia, si tú has dado tu puntualidad, tu esfuerzo en tu trabajo, Dios te lo va a recompensar. Pero si hablas mal del jefe, si hablas mal de la jefa, de tu compañero, te gusta ser envidioso, si eres ratero, porque no hay otra palabra. O sea, tomar algo que no es tuyo es robar. Entonces, si tú estás cayendo en todo ese tipo de situaciones, primero, antes de moverte de un trabajo, te pediría que corrijas y que te vuelvas una persona de excelencia, porque estoy seguro que Dios te va a ocupar ahí con un propósito. Porque también conozco la otra parte, ahorita decía mi amigo, llevo 9 años, ya voy para 10. En la primera empresa duré 14 años y medio y ahorita llevo 7 como independiente. Creo que también habla mucho de nosotros estar medio año en un lugar, 1 año en otro lugar, 6 meses en otro, 4 meses en otro, 2 años aquí. Donde estés, sé excelente. Y cuando empieces a involucrar al Señor en tus oraciones, cuando empieces a pedir a Él la dirección, si no es el lugar correcto, Él va a abrir y va a cerrar puertas. Pero no lo va a hacer, eso sí se los puedo asegurar, no lo va a hacer porque no te vas a ir a otro lugar siguiendo transando, no te vas a ir a otro lugar siguiendo robando, no te vas a ir a otro lugar llegando 15 o 20 minutos más tarde, porque lo vas a replicar en otro lugar. El que tiene que trabajar primero es uno
para poder ser esa excelencia, y ya que tú dices, soy excelente, he cumplido con todo, no es el lugar que me corresponde, puedes empezar a buscar lugares y estoy seguro que el Señor va a abrir puertas. Ok, muchas gracias. Digo, en ese tema, yo quisiera hablarle ahora a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Justamente, sí es cierto, ¿no? O sea, creo que ahorita ellos ustedes chicos están en muy buena edad para poder encontrar esa pasión y el propósito de Dios para su vida en el campo laboral y en donde ustedes se desarrollen. Algo que yo aprendí, ¿no?, de unos pastores que me guiaron cuando era joven es: Dios no está peleado con la excelencia, con los buenos puestos, con los buenos sueldos, pero eso es una demostración de que Dios está con nosotros. Entonces, donde quiera que tú estés, a la universidad o escuela, secundaria, primaria, en donde estés, en el nivel en el que estés, necesitas buscar la excelencia, ¿no? Y eso va a abrir, la Biblia dice que eso va a abrir puertas, te va a hacer estar frente a reyes, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, chicos necesitan, uno, ser buenos hijos, ¿no? Y eso es uno de los principios que Dios establece, pero también encontrar una buena identidad, la identidad correcta. A veces uno piensa que lo van a aceptar porque es bueno haciendo algo, ¿no? Porque es bueno, o porque es agradable, o porque cae bien, pero realmente el que ustedes formen en Dios una identidad correcta es lo que va a hacer que todo lo que hagan sea impactado de manera correcta, de manera adecuada. Todo lo que hacemos denota o detona de quiénes somos, ¿no? Entonces, en esa parte, échenle ganas, busquen los lugares de excelencia, no pasando encima de los demás, no haciendo bullying, no sometiendo a las demás personas, sino buscando siempre sobresalir, pero porque somos hijos de Dios, porque hemos entendido la importancia de esta excelencia y de la buena administración. No importa qué carrera escojas, esa es una de las cosas que a lo mejor no nos enseñan, la inteligencia emocional ni la inteligencia financiera, pero ahora que tú ya conoces, ponte a trabajar en eso, sé responsable, tómalo y entonces empieza a aprender. Normalmente nosotros no tenemos esta cultura de prevenir. Por lo regular, ¿no?, lo que hacemos es, hasta que ya está el niño ahogado, dicen por ahí, tapamos el pozo. Pero aquí Dios establece mucho esa parte de ser prevenidos, de hacer planes. Entonces tú, desde que estás pequeño, a mí me hubiera gustado, la verdad, escuchar buenos consejos, o sea, saber que esto era importante para mi vida, porque me hubiera ahorrado muchísimos años, ¿no? Entonces, ese es lo único que quisiera agregar en esa parte. Wow, vamos. Y pues hoy en este tiempo me gustaría hablar por fe. Quisiera pedir ayuda a todos los que pudieran ayudar, porque queremos que nuestra generación sea diferente. Y estoy pidiendo ayuda porque quiero decirle algo a los jóvenes. Joven, si estás batallando en la preparatoria, si estás batallando en la prepa, porque necesitas que tal vez alguien te pague una regularización, o porque tal vez necesitas para un libro, o necesitas para tus pasajes, por favor acércate a nosotros. Nosotros no solo queremos ayudarte en lo espiritual, no queremos que seas el grande predicador y el grande evangelista, queremos que seas un gran profesionista. Creo que Dios ha puesto los recursos y ha puesto el tiempo para que ustedes brillen en la sociedad y puedan llevar el nombre de Cristo en alto. Porque no solo se lleva el nombre de Cristo en alto en una alabanza o en una oración, sino también siendo jóvenes de excelencia, profesionistas de excelencia. Y creemos que entre todos podemos ayudarles, entre todos podemos estar listos para ayudarlos económicamente. Que no sea la economía que te detenga a tener un mejor futuro. Nosotros como iglesia, hasta donde Dios nos bendiga, hasta donde Dios nos ayude, estamos listos para ayudar a la nueva generación. Entonces, que ningún pensamiento de economía te frene. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. ¡Vamos! Ahorita que estamos con los jóvenes,
estudien lo que más les guste. Vamos. Apaciónense por estudiar lo que más les guste, porque su provisión no proviene de lo que ustedes hagan, estudien o trabajen. Su provisión proviene de Dios, y Él ocupará hasta lo impensable para cumplir su propósito y su voluntad en ustedes. Pero estudien, sean esforzados, se van a tropezar, se van a caer muchas veces, sean necios en el buen sentido de la palabra para alcanzar sus objetivos. No están solos, estamos para servirles, tienen a su iglesia, está Equippers. Los que son, no tienen a un papá, no tienen a su mamá, que como dijo Omar, a veces la situación aprieta, somos muchos para repartir los recursos. Dice la palabra de Dios que Él es el Dios de los huérfanos y de las viudas. Y cuando mi padre falleció a los 10 años, desde ese día, bueno, desde antes y hasta el día de hoy, nunca me ha desamparado, aun cuando yo no le conocía. Yo sé que antes de que Él me conociera y me llamara a su camino, Él ya estaba bendiciendo lo que hoy iba a ser el día de hoy. Entonces ustedes tienen el futuro que está delante de ustedes, está respaldado no por sus papás. Papás, hagamos nuestro trabajo, pero está respaldado por el Creador de los cielos y de la tierra. Él es el que va a mover cosas, becas, lugares, personas, corazones, para que ustedes puedan llegar a donde Él quiere que ustedes lleguen. Pero es necesario conocer su voluntad, y esa se encuentra a través de la Biblia, a través de leerla, porque dice Josué 1:8, porque entonces harán prosperar su camino, y todo, ¿qué es todo? Todo les saldrá bien. Pero es necesario que medites en la palabra de Dios de día y de noche. Cuentan con nosotros y va a ser un gusto poderles también servir. Yo quisiera también compartir un poco de mi testimonio en este aspecto. La verdad es que, como les mencionaba, vengo como de un contexto familiar limitado. Cuando llegué a la universidad, pues realmente mi carrera trata de tecnología, y yo no tuve computadora hasta la mitad de la carrera, hasta sexto semestre. Mi carrera duró 10 semestres. Hasta sexto semestre yo tuve que estar haciendo un doble esfuerzo que los demás compañeros a lo mejor se les facilitaba, ¿no? La escuela me quedaba 2 horas, cuando llovía me hacía 3 horas y media de ida, 3 horas y media de regreso. Sé que muchos de ustedes están en esa situación, pero creo que también Dios conoce la intención del corazón, y tú necesitas estar aferrado al propósito de Dios para tu vida. Eso nos va a permitir anclarnos y no regresar, no tener una identidad equivocada. Cuando ya entré a mi primer empleo, la verdad es que me pagaban 800 pesos a la quincena, ¿no? La verdad es que eso, tú te das cuenta, no te alcanza para nada, ¿no? Sin embargo, creo que este tema de tener estos principios, de ser honesto, de tratar de ser, hacer las cosas con excelencia, ser puntual, ¿no? Ser cordial con las personas, porque también tú no sabes, ¿no? Si la persona que tienes a un lado después puede ser tu jefe o tú puedes ser su jefe, etcétera, etcétera. Dios fue el que estuvo abriendo las puertas hasta el momento, hasta la posición que yo hoy tengo en la empresa en la que estoy. Solamente yo busqué el primer empleo, y después fueron que las personas me buscaran, que las personas recomendaran, ¿no? Y de ahí fueron las promociones, decir, bueno, yo de hecho en muchos, o sea, yo decía, pues está bien, me cambio, ¿no? A lo mejor me queda un poco más cerca, pero eso venía con un incremento de prestaciones, de sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ha sido, lo que yo les puedo decir es la carta de presentación. Mi carta de presentación es el que he buscado a Dios en este tiempo, ¿no? Y la realidad también, otra cosa es el tema de mis primicias. Yo tengo mucho esta parte, es cada vez que un empleo nuevo, mi primer quincena, ¿no? Enterita, completa, yo la he dado a Dios. Eso es algo que Dios ha puesto en mí, pero yo he visto su fidelidad, y yo te animo, te invito a que experimentes a Dios de esta forma. A veces nos da miedo, ¿por qué? Porque pensamos
que esta provisión, que esta seguridad está en nosotros, en la cantidad de dinero que está en nuestra billetera o en nuestra cuenta. Pero no, pues nuestra vida depende de Dios. Y la otra parte es el tema de nuestros diezmos, ¿no? Creo que Dios ha sido bueno con nosotros y me encantó un ejemplo que escuché recientemente donde dice, oye, ¿qué pasa si yo me voy y le digo a mi Jadi, oye hijo, te dejo los recursos que a mí me dan mensualmente y tú administralos, haz de ellos como lo que tú quieras, pero lo que sí te pido es solamente el 10% dáselo a tu mamá. Todo ese 10% va a ser para tu mamá porque es la manera en la que yo voy a sostener a tu mamá. Y me voy y después regreso y le digo a mi esposa, oye, ¿y cómo les fue? No, pues bien. ¿Y qué pasó con la 10ª parte que Jadiel te iba a dar? No, pues no lo hizo. Solamente lo hizo 6 meses y después ya no. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle lo que le di, ¿no? Voy a retirarle. ¿Por qué? Porque eso no era de él, era mío. Yo solamente le pedí que lo administrara. Y en este aspecto, la iglesia es la esposa de Cristo. Y Él nos ha dado una instrucción clara, ¿no? Que diezmemos para que haya alimento en su casa, en su casa. Esto es muy independiente al tema de las ofrendas, al tema de las limosnas, por decirlo así, ¿no? De ayudar a los demás que lo necesitan por afuera. Pero el diezmo es una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Ok, amigos, vamos. Ahorita, antes de continuar, me siento como lo que les dice Josué, ¿no? Y seguimos con los jóvenes. No los dejamos. Pero Dios le decía a Josué, no, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar con ustedes. Y en esta parte de seguir estudiando, decía mi amigo, me tuvo que esforzar al doble. Jóvenes, si se tienen que esforzar al doble, esfuércense al triple. Porque así como Dios estuvo con Josué, la iglesia está con ustedes. Pero tienen que esforzarse, tienen que echarle ganas. Hablamos del diezmo, pero antes de concluir con el diezmo, quisiera preguntarles. De este lado tenemos el ahorro, ¿no? Yo quiero ahorrar. Y del otro lado está estoy endeudado. Tengo muchas deudas. ¿Cómo puedo yo administrarme? ¿Qué consejo podrían darnos para poder ahorrar? Sé que es bueno tener riquezas, que es bueno ayudar a los demás, pero si estoy pasando por un momento donde no puedo ni ahorrar, pero tengo muchas deudas, ¿qué cambios, qué consejos nos darían que tendríamos que hacer? Bueno, hay un pasaje en la Biblia que dice que antes de que llegue o vaya esta persona a acusarte con alguna autoridad y tengas un problema, te acerques a ella y lo puedas resolver, ¿no? Poder llegar a algún acuerdo. Es importante, si tuviésemos a quien debemos, 5 personas que nos están a lo mejor maltratando, a lo mejor cobrando intereses, sería hablar directamente con cada una de las personas y fijar un tiempo. ¿Sabes qué? Tengo estas 5 deudas, no puedo con las 5, pero podría contigo a partir de, si me das oportunidad en 6 meses, tú si me das oportunidad en 1 año, pero poder descansar ese tiempo y que tú sepas que en 1 año lo voy a empezar a pagar. Y hacer todo lo posible porque cuando lleguen estas fechas podamos cumplir. Hay que evaluar, hay que revisar en qué estamos desperdiciando dinero, en qué se está yendo dinero, porque siempre hay de dónde podemos nosotros ahorrar el dinero. Me preocupa mucho cuando subimos la tortilla, nos dicen las personas, ya subió 1 peso, híjole, está en 23. Y yo, sí señora, es que fíjese que el gas, que la masa, etcétera. Pero cuando sube la coca, nadie dice nada. Yo sí protesto. No. En lugar de tener el hábito de levantarnos media hora antes para irnos en transporte, siguen siendo los 80, los 100 diarios de ida y de regreso, ya del Uber, ¿verdad? Entonces creo que todo eso va sumando y va mermando. Es importante que puedas
poner en papel lo que se debe, que puedas poner en papel lo que entra, porque tenerlo en la mente, en el corazón, en las emociones, si hoy me vienen a cobrar, ay, es que debo más, ya mañana no se acordaron de mí, debo menos. No, es poder entender que se debe de plasmar y se tiene que hacer un plan para poder cumplir con esas deudas y pues estar en mucha oración. Estoy seguro que algunas deudas pueden llegar y decirle, ¿sabes qué? Con esa plática, abrir tu corazón, ser vulnerable, confiar en el Señor, puede haber personas que te digan, ¿sabes qué? Entiendo tu situación. Okay. Vamos a olvidarnos de los intereses, pero ¿sabes qué? En un año pagan. O ¿sabes qué? Es tanto, sí le estás echando ganas, he visto cómo estos últimos 6 meses me has pagado constantemente, ya olvídalo, ya no te lo voy a cobrar. Y llega a suceder. Pero es mucho de nuestro carácter, de nuestra forma de comunicar y de abrir nuestro corazón y ser transparentes también con estas personas. Muchas gracias, amigo. Creo que es algo que tenemos que aprender, es algo que muchos consejos nos han dado nuestros amigos, cómo podemos tener mejores finanzas, pero les tengo una noticia. ¿Quieren aprender más de finanzas? Sí. Estamos preparando un curso de finanzas para que podamos tomarlo más intenso, con más tiempo, con más clases, con más cosas. Y por último, Omar, ¿nos puedes ayudar a hablar del diezmo? Hablo del diezmo no porque querramos su dinero, no porque digamos, es que hablar del diezmo para que pues haya más dinero. Sabemos que el dinero lo necesitamos para pagar la renta de este lugar, para pagar la renta de otro lugar y para las cosas que vamos necesitando día a día. Pero la verdad es que no dejamos este punto porque queremos el dinero. Si no tenemos para pagar la renta, nos vamos a un deportivo. Si no tenemos para pagar la renta, nos vamos a un lugar más pequeño y hacemos 5 servicios. Porque lo que más nos importa es lo espiritual. Pero en lo espiritual está el diezmo, porque es algo que Dios enseñó. Es algo que Dios dijo, pruébame en esto. Es algo que tenemos que practicar. No podemos ocultarlo solo por decir, es que no queremos ser una iglesia que pide. Ese no es el trasfondo. El trasfondo es que estamos hablando de un tema espiritual. Amigo Omar. Sí, creo que diste una muy buena introducción, porque a veces lo vemos como la obligación o el soborno para con Dios. Justo, y creo que la Biblia habla muchísimos versículos acerca del amor a las riquezas y el amor a Dios. Y a veces lo podemos ver como, el diezmo lo podría tomar porque es una manera de comprar bendiciones, ¿no? Le voy a poner ese título, de comprar bendiciones, de si yo doy esa pequeña porción de mis ingresos, voy a obtener, no sé, 3 veces eso, entonces me conviene, ¿no? Haces matemáticas y dices, sí te conviene. Pero realmente lo que Dios quiere formar en nosotros, y es parte de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Me gusta mucho esta parte porque cuando tú tienes un principio, es el resultado de ponerlo por práctica, siempre va a ser bueno, siempre va a ser el mismo, ¿no? Es como la ley de la gravedad, aunque tú no lo quieras, eso sucede, y los principios de Dios así son, ¿no? Cuando tú pones en práctica, cuando tú obedeces, ¿no? Cuando lo hacemos con nuestro corazón, Dios mira esta parte y Dios es fiel. La palabra de Dios dice que Él es fiel, ¿no? Que no es como los hombres que podemos mentir, no, Él mantiene su palabra. Y leíamos, ¿no? En Proverbios 3, versículos 9 y 10, donde dice, me gusta mucho lo que dice traducción lenguaje actual, que dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Esto es la fidelidad de Dios para nosotros, ¿no? Pero más allá, este es un principio, y lo que decía Sam es el tema espiritual, más allá del tema económico, el tema emocional, porque a veces también vemos o cambiamos nuestra perspectiva de la situación por la que estamos atravesando, pero Dios es fiel. Y como les dije el ejemplo hace ratito, ¿no? O sea, realmente también es un mandamiento, es una
es una orden que Dios nos da. Necesitamos dar nuestros diezmos porque es la manera en la que se mantiene, se sostiene la obra de Dios, para que así como tú y yo, ¿no?, venimos a nuestra casa a tomar ese alimento, a ser parte de esto, pueda seguirse extendiendo. Normalmente, ¿no?, yo lo que hago con mis hijos es, ok, ahorita están pequeños y a lo mejor no pueden trabajar, no pueden generar un ingreso, pero sí pueden ayudar en casa, ¿no? Hace ratito Jorge decía, ¿no?, en este tema del manejo de finanzas hay dos cosas: o incrementas tus ingresos o reduces tus gastos. Y los hijos podemos hacer eso, ayudar a reducir los gastos, ¿no? ¿Cómo? Pues no yéndonos a comprar o a exigir compras caras, ¿no?, apagando simplemente la luz de los cuartos que no ocupamos, a reducir el consumo de gas, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la forma en la que también ellos, ¿no?, entendemos el principio de dar a Dios la parte que a Él le corresponde de este esfuerzo que nosotros realizamos, ¿no?, o del fruto que obtenemos a través de este esfuerzo, que es nuestro diezmo. Ok, pues muchas gracias, amigos. Gracias por compartir, gracias por darnos un poco de su sabiduría que han adquirido, y que les pedimos que nos pongamos de pie. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude a tener buenas finanzas, y si en algo tenemos que decirle: Señor, perdóname, pero aquí estoy listo para hacerlo como tú me estás mandando, es un buen momento. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, de aprender acerca de tus principios. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar en esta tarde todo lo que tú has establecido en tu palabra para el manejo de nuestras finanzas, de los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Señor, yo te pido que sanes la identidad que en este tiempo hemos formado, porque mucho de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos pensado, de las convicciones que tenemos, es porque hemos encontrado una identidad incorrecta. Danos la identidad correcta de hijos de Dios, de hijos de un rey, de príncipes, para poder así administrar de acuerdo a esta nueva identidad, Señor. Te doy gracias. Quita, Señor, toda atadura que el enemigo en este tiempo ha querido venir a poner en nuestras vidas a través de esta esclavitud financiera, Señor, a través de estas carencias, no solamente en el tema económico, sino también mental y emocional, Señor. Te damos gracias. Bendice a tu iglesia, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que así como han escuchado o hemos escuchado hoy acerca de estos principios, tú nos permitas tomar responsabilidad, Señor, para poder tomar acción también, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada una de las personas aquí representadas y familias. Padre, permite que queden fuera en el día de hoy cualquier mentira que Satanás haya puesto acerca de sus finanzas, puestas por sus mismos familiares, por sus mismas generaciones pasadas. Señor, no tienen ningún derecho de estar en la vida de nuestros amigos. Permite que sean transformados todos estos principios, todos estos conceptos por medio de tu palabra, Señor. Que ellos puedan investigar, indagar acerca de lo que tú tienes para sus vidas, Señor. No es una realidad en la que se encuentran hoy, sea que tengan escasez o sea que tengan abundancia, Señor. No permitas, Señor, que ellos sigan confiando en ellos mismos, sino que puedan confiar en tu palabra. Sé tú con ellos, abriendo puertas, Señor, cerrando puertas, Padre, para que ellos puedan tener esa paz espiritual, para que ellos puedan ser plenos y no que dependan de cosas materiales, Señor. Que esa plenitud la tengan por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a todas estas familias, bendice a tu iglesia, Señor, porque queremos dar testimonio de lo que tú haces en unas finanzas sanas, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos contentos de lo que Dios nos ha enseñado. Damos gracias a Dios.